Hay momentos en la vida en los que uno siente que hizo todo lo posible y aún así no funcionó. Perdiste un trabajo, una relación se rompió, un negocio se cayó, un sueño se te escapó de las manos. Y aunque nadie te lo diga, aunque tú intentes mantener la dignidad, hay una pregunta que comienza a sonar por dentro, como un eco que no te deja dormir. ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? ¿En qué momento perdí el rumbo? En Latinoamérica, cuando uno fracasa, no fracasa solo, fracasa con público, con la mirada de la familia, con los comentarios de los amigos, con el famoso te lo dije. Aquí, el fracaso pesa más de lo que debería. No es solo un tropiezo, es casi un juicio social. Es un sello, una marca, una cicatriz emocional que pocos saben mirar con compasión. Por eso duele tanto. Por eso el fracaso nos aplasta más que a otras culturas. En Japón descubrí algo que me cambió la vida. Allá no te definen por tus errores, sino por lo que haces después de ellos. Aquí, en cambio, sentimos que el fracaso nos define. En Japón, el fracaso te entrena. Allá, el niño que se equivoca recibe un silencio respetuoso, un silencio que acompaña. Aquí, muchas veces recibe un regaño, una burla o un sermón, y esa diferencia se acumula en el alma con los años. Por eso cuando nos equivocamos de adultos sentimos vergüenza. Sentimos que fallar es sinónimo de ser menos, que si cometemos un error decepcionamos a alguien, incluso a nosotros mismos. Pero quiero que escuches algo. El fracaso es inevitable. La vergüenza es aprendida. Lo que nos lastima no es el golpe, sino la interpretación. No es la caída, sino el significado cultural que le damos a la caída. No es el error, es la frase, la gente qué va a decir. Y por eso, cuando uno fracasa en Latinoamérica, la primera reacción es esconderse, no contar, no mostrar vulnerabilidad, fingir que estamos bien. Pero eso, en lugar de sanarnos, nos encierra en un círculo de culpa y silencio donde sentimos que estamos solos, aunque no lo estemos. Yo también viví ese momento, ese instante en que uno siente que la vida se le desarma en la mano, en que uno mira al cielo y dice, no puede ser. No, otra vez, la sensación de que nada sale como uno esperaba, el cansancio de tener que volver a empezar, la vergüenza de no cumplir expectativas ajenas. Y ahí entendí algo que los japoneses repiten como un mantra. Un fracaso es información, no es identidad. Un fracaso te habla, te enseña, te revela, pero no te define. Los latinos somos brillantes, creativos, fuertes, cariñosos, resilientes, pero también somos muy duros con nosotros mismos. Demasiado. Nos damos golpes antes que abrazos. Nos juzgamos antes que escucharnos. Y esa dureza hace que el fracaso, en lugar de impulsarnos, nos paralice. Un japonés falla y piensa, ¿qué puedo mejorar? Un latino falla y piensa, soy un desastre. ¿Ves la diferencia? El primero analiza el proceso. El segundo se ataca a sí mismo. Por eso esta conversación profunda es para que revisemos ese chip cultural, porque el fracaso va a venir. No hay vida sin tropiezos. Pero si logramos cambiar la manera en que interpretamos esos tropiezos, entonces el fracaso deja de ser una sentencia y se convierte en camino. Yo quiero acompañarte a eso, a mirar tu fracaso de frente, pero sin miedo, a reconocer el dolor, pero no magnificarlo, a descubrir qué te está diciendo la vida a través de esa caída, a entender que no se trata de fingir fuerza, sino de aprender a usarte de verdad. Porque si tú cambias tu relación con el fracaso, cambias tu destino. Este es solo el inicio. Aún tenemos mucho que profundizar. Vamos a explorar cómo sanar la vergüenza cultural, cómo convertir el fracaso en mentor, cómo reconstruir tu identidad después de una pérdida y cómo usar todo lo vivido para crecer con dignidad. Cuando uno crece en un entorno donde el error se castiga, desarrolla una relación torcida con el fracaso, no lo ve como parte natural de la vida, sino como una amenaza. Por eso, cuando fallamos, no duele solo lo que pasó,
duele lo que imaginamos que los demás van a pensar de nosotros. La vergüenza no nace del error, sino de la mirada ajena. Recuerdo una vez en Japón, un niño tropezó en plena clase. Se le cayeron los materiales, el cuaderno, los lápices, todo. Yo, que venía de una cultura donde el error suele ir acompañado de risas o burlas, esperaba escuchar un uy, un se cayó, un qué torpe, pero nadie dijo nada, nadie se rió. Y la maestra simplemente se inclinó, recogió un lápiz y le dijo con serenidad, inténtalo de nuevo, no pasa nada. Ese no pasa nada fue como una puñalada emocional, pero en el buen sentido. Ahí entendí que el problema no es el fracaso, el problema es el ruido que ponemos alrededor del fracaso. En Latinoamérica, ese niño hubiera crecido escuchando. Siempre lo mismo contigo. Preste atención, usted no sirve para eso. Y esas frases no se quedan en el aire, se quedan en el alma. Por eso muchos adultos hoy tiemblan ante decisiones importantes, porque no están decidiendo en el presente, están decidiendo con un niño herido dentro, ese niño que aprendió que fallar es peligroso, que fallar decepciona, que fallar provoca humillación. Ese niño se escondió y ahora tú, adulto, tomas decisiones desde ese escondite, pero te voy a decir algo que puede doler, pero necesario. Si no sanas al niño, el adulto nunca podrá confiar en sí mismo. No es casualidad que evitemos intentar cosas nuevas, que nos dé terror arriesgar, que nos saboteemos antes de comenzar, que procrastinemos un sueño por miedo a no cumplirlo, porque no queremos repetir la experiencia de la vergüenza. A veces no es falta de talento, es una herida antigua que todavía gobierna tu presente. Y aquí entra la enseñanza japonesa que quiero que guardes como un tesoro. El fracaso no te disminuye, te revela. Muestra tu fuerza, tu capacidad de levantarte, tu dignidad, porque cuando todo sale bien, cualquiera sigue. Pero cuando algo se derrumba, ahí aparece tu carácter. Una vez, trabajando con jóvenes en riesgo en Colombia, uno de ellos me dijo, profe, yo siento que la vida me ha golpeado tanto que ya no sé si estoy hecho para algo. Y yo le respondí, tal vez no te has dado cuenta, pero si sigues aquí de pie es porque ya estás hecho para mucho más de lo que crees. El fracaso no te rompe, revela de qué material estás hecho. Y tú, aunque no lo creas, estás hecho de un material que no se consigue fácil. Resiliencia, calle, experiencia, lucha, sensibilidad, amor, dolor y esperanza. Esa mezcla es peligrosa, pero peligrosa para el destino que te quiere pequeño. Ahora quiero hacer aquí, en este punto, un puente de conexión contigo, porque si sientes que este contenido te está hablando directamente, tal vez no es casualidad. Tal vez la vida te está diciendo, ya es hora de dejar de castigarte por lo que pasó. Y te digo algo más, con humildad y con cariño. Si este mensaje puede servirle a alguien que tú conoces, pásaselo, compártelo sin miedo. A veces una palabra compartida en el momento justo cambia un destino completo. Y si quieres seguir profundizando en estos temas conmigo, puedes suscribirte. Hazlo solo si sientes que aquí encuentras un espacio seguro donde pensar y sanar. Sigamos, porque ahora viene un punto crucial. No puedes aprender del fracaso si no dejas de defenderte de él. Una de las razones por las que el fracaso nos duele tanto es porque intentamos defendernos de él. Nos justificamos, nos excusamos, inventamos razones externas. Le echamos la culpa al sistema, a la familia, al clima, al jefe, al gobierno, al destino, a cualquiera, menos a la verdad. Porque aceptar el fracaso sin excusas nos deja desnudos y a nadie le gusta sentirse expuesto. Pero te voy a compartir algo que aprendí de los japoneses y que cambió completamente mi forma de enfrentar la vida. Cuando justificas tu fracaso, pierdes la oportunidad de aprender de él. Allá, cuando alguien comete un error, no lo ves dando explicaciones interminables, ni entrando en guerra para defender su ego. Lo ves inclinando la cabeza y diciendo, fui yo, sin drama, sin novela, sin discurso de 3 horas. ¿Por qué? Porque quien necesita justificar el error está tratando de salvar su imagen. Quien acepta el error está salvando su futuro. Y aquí en Latinoamérica, lamentablemente, hacemos lo contrario. Preferimos proteger la imagen
aunque nos cueste el futuro. Te lo pongo claro. Cuando tú dices fue la circunstancia, fue mala suerte, fue un mal día, estás diciendo ocultamente, no puedo controlar mi vida. Pero cuando dices, sí, me equivoqué, sí fallé, sí, tomé una mala decisión, te estás diciendo a ti mismo, pero también soy capaz de hacerlo distinto. Aceptar el fracaso es el inicio de la autoridad interior, de la madurez, de la fortaleza emocional. Yo he acompañado personas que lograron cambiar su vida por completo, no cuando descubrieron su talento, sino cuando dejaron de justificarse. Cuando dijeron, no sé hacerlo, no tengo disciplina, me da miedo, estoy cansado, me falta carácter. Parecen frases duras, pero en realidad son las más liberadoras, porque en cuanto nombras la verdad, algo dentro hace clic y deja de pelear. Por fin puedes avanzar. No te imaginas cuántas decisiones se toman desde la mentira emocional. Personas que dicen que renunciaron por injusticia, cuando en realidad fue miedo. Personas que dicen que no pudieron, cuando en realidad no lo intentaron. Personas que dicen que la vida es difícil, cuando en realidad nunca se han dado una oportunidad real. No estoy juzgando, estoy describiendo. Yo también he estado ahí. Yo también inventé excusas. Yo también culpé al mundo antes de mirarme al espejo. Hasta que un día, en un taller comunitario, un hombre humilde me dijo, profe, uno no cambia cuando entiende, uno cambia cuando se rinde. Y yo pensé, ¿cómo así? Que rendirse. Y él me explicó, rendirse al orgullo, profe. Aceptar que uno está perdido. Ese día entendí que la humildad no es inclinar la cabeza. La humildad es dejar de justificarse. Porque mientras te justificas te mantienes pequeño. Mientras aceptas, creces. El fracaso tiene una voz que no escuchas mientras hablas encima. Una voz que solo aparece cuando callas el ego. Cuando dejas de explicarte, puedes escucharte. Y cuando puedes escucharte, puedes transformarte. Mira esto, no existe crecimiento sin dolor. No existe sabiduría sin tropiezos. Y no existe éxito sin fracaso previo. Pero para que el fracaso sea maestro, primero tiene que quitarse la máscara de enemigo. Y eso solo ocurre cuando tú te quitas la máscara de justificación. Voy a decir algo que quizá no te guste, pero es necesario. Mientras sigas justificando tus fracasos, seguirás repitiéndolos. Y tú no estás aquí para repetir, estás aquí para entender, integrar, avanzar. Hay fracasos que duelen y hay fracasos que desgarran. Los primeros se superan con tiempo. Los segundos requieren renacer. Porque hay caídas que no tumban un negocio, ni una meta, ni una idea. Tumban la identidad. Y ese es el golpe más profundo que un ser humano puede recibir. Cuando pierdes algo que tú mismo construiste, algo que amabas, algo en lo que creías, la pregunta más difícil no es ¿qué voy a hacer ahora? La pregunta más difícil es ¿quién soy ahora que eso ya no está? En Japón aprendí a observar esta pregunta con otra mirada. Allá, cuando alguien fracasa, no le preguntan ¿por qué fallaste? Le preguntan ¿qué aprendió de usted mismo? Porque el fracaso no solo revela una situación, revela una identidad. Aquí en Latinoamérica, en cambio, cuando uno fracasa, siente que perdió su valor. Si te echan del trabajo, sientes que no sirves. Si una relación se acaba, sientes que no eres suficiente. Si un negocio se derrumba, sientes que no tienes talento. Y si un sueño no se cumple, sientes que no mereces soñar. Pero escucha esto con el corazón abierto. Tú no eres lo que perdiste. Tú eres lo que aprendiste. Lo que perdiste fue una etapa, un rol, un intento. Lo que aprendiste es carácter. Y el carácter no te lo quita nadie. A veces, cuando la vida te quita algo, no te está castigando. Te está devolviendo a ti mismo. Te está diciendo, no eres eso, eres más. Es como aquel momento en que un padre japonés me explicó frente a un puente destruido después de un terremoto. Cuando el puente cae, no significa que el camino terminó. Significa que hay que construir un puente más fuerte. Pero aquí
Cuando el puente emocional cae, muchos creen que el camino terminó, que ya no hay nada más, que lo que se rompió era lo único que los definía. El fracaso más devastador no es el que te quita oportunidades, es el que te quita identidad. Ese que te deja mirando el techo por la noche y preguntándote si alguna vez has tenido verdadero valor. Y te voy a decir algo que quizá nadie te ha dicho con tanta claridad. Cuando pierdes tu identidad, en realidad estás a punto de encontrar la verdadera. Porque cuando todo se derrumba, se cae también el disfraz, la máscara, las expectativas ajenas, la imagen que tratabas de sostener, el personaje que estabas interpretando, y quedas tú sin adornos, tú sin títulos, tú sin logros, tú sin aplausos, tú y tu esencia. Y ahí comienza el verdadero camino. La gente cree que el éxito empieza con una meta clara, un plan perfecto y una mentalidad fuerte. No. La mayoría de las grandes transformaciones empiezan con una caída que te deja sin aire, pero con algo nuevo. Honestidad. Porque cuando todo te sale bien, uno no se cuestiona nada. Pero cuando fracasas de verdad, cuando tocas el fondo emocional, aparece una pregunta que tiene poder. ¿Qué parte de mi vida estaba sostenida por miedo, por orgullo o por necesidad de aprobación? El fracaso es un espejo que no miente y a veces cuando te muestra lo que no quieres ver, te rompe, pero también te libera. He acompañado personas que tuvieron que perderlo todo para encontrarse, empresarios que se redescubrieron después de la bancarrota, mujeres que se reencontraron después de una ruptura que las dejó destruidas, hombres que renacieron después de perder el empleo que los definía, gente que en el momento más oscuro descubrió una fuerza que ni sabían que tenían, porque solo cuando no te queda nada, te queda todo lo que realmente eres. Yo sé que esto puede sonar duro, pero necesario. A veces el fracaso te quita exactamente lo que estaba impidiendo tu crecimiento. Te vacía para llenarte de verdad. Te derrumba para mostrarte dónde construir. Te deja solo para que escuches tu propia voz. Te rompe para que descubras que también sabe repararte. Hay personas que dicen, yo siempre me levanto, y suena admirable. Pero si te levantas para caer en el mismo hueco, no te estás levantando, te estás repitiendo. Levantarse no es un acto físico, es un acto de conciencia, de comprensión, de transformación. Por eso hay caídas que duelen más que otras, porque ya no basta con volver a intentarlo. Hay que volver a intentarlo de manera diferente. Y aquí quiero contarte algo que me enseñó un anciano japonés mientras trabajábamos juntos en un proyecto social. Él me dijo, Kenji, levantarse sin aprender es volver a caer. Levantarse con humildad es avanzar. Esa frase me acompañó años, porque seamos honestos, en Latinoamérica nos enseñaron a ser valientes, pero no a ser conscientes. Nos enseñaron a persistir, pero no a revisar. Nos enseñaron a aguantar, pero no a analizar. Y así mucha gente se convierte en experta en tropezar con la misma piedra, no porque no quiera mejorar, sino porque no sabe qué revisar. El fracaso repetido es un maestro paciente. Te repite la lección las veces que hagan falta, hasta que un día, por cansancio o por iluminación, dices, ya entendí. Y ahí empieza el cambio. Hay 3 preguntas que aprendí a hacerme después de fallar y que te invito a usar ahora mismo. ¿Qué parte de mí tomó esta decisión? ¿El miedo, el orgullo o la necesidad de aprobación? La mayoría de los fracasos son hijos de esas 3 fuerzas. ¿Qué advertencias ignoré? Porque la vida siempre avisa, siempre, pero a veces uno no quiere escuchar. ¿Qué necesitaba aprender que evitaba enfrentar? Esa es la pregunta más dura, pero también la que más libera. Porque cuando fallas y respondes estas preguntas con honestidad, ya no eres la misma persona. La caída no te destruyó, te reveló. Y en esa revelación está la semilla del éxito. En Japón, los ingenieros revisan un fallo de una máquina no para culpar a alguien, sino para mejorar el sistema. Cada error es una oportunidad de perfeccionamiento. Aquí,
En cambio, a veces buscamos culpables antes de buscar soluciones. Y en ese hábito perdemos tiempo, energía y crecimiento. La clave es convertirte en un observador de tus fracasos, no en un juez, no en un verdugo, no en un castigo viviente de ti mismo. Cuando observas, aprendes. Cuando aprendes, transformas. Y cuando transformas, no repites. Yo he visto personas salir del fracaso más fuertes que antes, con más carácter, con más claridad, con más humildad, con más propósito. Y también he visto personas quedar atrapadas en él durante años, no por la caída, sino por la interpretación, no por el golpe, sino por el discurso que se contaron después. Aquí quiero decirte algo que puede ser el inicio de tu nueva etapa. No eres tu fracaso, pero sí eres tu aprendizaje. Y si tú decides aprender de verdad, si decides mirarte sin excusas, si decides aceptar la verdad aunque duela, entonces no hay fracaso que pueda detenerte. Porque un fracaso puede derrumbar un plan, pero jamás podrá derrumbar una persona que decidió convertirse en aprendiz de su propia vida. Hay un punto en el camino donde el fracaso deja de doler y empieza a hablar. Un punto donde ya no lo ves como enemigo, ni como vergüenza, ni como sentencia. Lo ves como un mensajero, como un puente, como el inicio de algo nuevo. Y es entonces cuando entiendes una de las verdades más profundas de la vida. El fracaso no vino a destruirte, vino a dirigirte. Piensa en esto. Si nunca hubieras perdido algo, nunca hubieras cambiado rumbo. Si nunca te hubieras equivocado, nunca hubieras aprendido lo que de verdad necesitas. Si nunca hubieras tocado fondo, nunca habrías tenido que construirte de nuevo. Todo lo que hoy te duele te está empujando a crecer, a madurar, a soltar, a rendirte al orgullo, a encontrarte contigo, a veces empujando a volver a nacer. En Japón, cuando algo se rompe, no lo esconden, lo reparan con oro. Kintsugi, las grietas quedan visibles, marcadas, honradas. El objeto vale más que antes, no por ser perfecto, sino por haber sido reparado. A veces me pregunto cuántas personas en Latinoamérica viven escondiendo sus grietas, maquillando su historia, fingiendo que nada pasó, sin darse cuenta de que ese dolor, justamente ese, podría convertirse en su fortaleza más grande. Hay padres que se vuelven sabios después de fracasar en su juventud. Hay emprendedores que triunfan después de perderlo todo. Hay mujeres que descubren su valor después de una ruptura dolorosa. Hay hombres que finalmente despiertan después de equivocarse tantas veces que ya no pueden seguir siendo los mismos. El fracaso es una grieta, sí, pero también es el lugar donde puede entrar la luz. En Latinoamérica no nos enseñaron esto. Nos enseñaron a ocultar el error, a sentir vergüenza, a bajar la cabeza. Pero en Japón aprendí que el fracaso es parte del honor, parte del camino. Parte del crecimiento. El verdadero éxito no está en no caer, está en dejar que cada caída te haga más consciente. Yo he fracasado muchas veces. He cometido errores enormes, he perdido cosas importantes, he sentido mis fuerzas agotarse, pero cuando miro hacia atrás, veo que cada uno de esos momentos me preparó para hablarte hoy, para acompañarte, para decirte con certeza, tu fracaso no fue un final, fue un inicio. Y si estás pasando por un momento difícil, si sientes que la vida te quitó algo, si tienes miedo de empezar de nuevo, permíteme decirte algo desde el corazón. No te rindas. Respira, escucha, aprende. Y vuelve a levantarte, pero distinto, más sabio, más consciente, más tú. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, si te hizo recordar una caída, un error, un momento duro, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Allá afuera hay personas cargando culpas que no les corresponden, creyendo que están rotas cuando en realidad están en proceso de renacer. Regálales esta palabra. A veces, un recordatorio, una frase, un video, salva una vida emocional. Y si sientes que este espacio te ayuda, si encuentras claridad, calma y dirección en estas reflexiones, suscríbete para que sigamos caminando juntos en esta ruta de crecimiento, propósito y dignidad. Gracias por quedarte hasta aquí.
Gracias por tu valentía. Gracias por permitirte sentir y aprender. Hasta el próximo video.